Buenas noches con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tener el curso de auxiliar en farmacia, ¿ya? Eh, este curso está desarrollado, otorgado por el Centro de Capacitación e Innovación Global. El que les saluda es el químico farmacéutico Juan Víctor Villarroel Pagán. Soy químico farmacéutico de profesión, egresado de la maestría en salud pública. Asimismo, actualmente me vengo desempeñando como consultor en buenas prácticas de oficina farmacéutica, buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de distribución y transporte. También me vengo desempeñando como parte del consejo directivo del Colegio Profesional de Químicos Farmacéuticos Departamental Junín. ¿Ya? Para alguna información o consulta, les dejo el correo y WhatsApp, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para el profesional de farmacia, en este caso relacionado con auxiliar en farmacia. Primeramente tenemos que definir claro qué entendemos por auxiliar. Por auxiliar podemos entender en muchos aspectos o en muchas ramas de de la profesión como de demás profesiones, ¿no? Eh, Existen en la actualidad auxiliares de educación, auxiliares de contabilidad, de administración, entre otras profesiones. Asimismo, existe el auxiliar en farmacia, ¿ya? Eh, ¿Qué entendemos, como les mencionaba? Bueno, ¿qué nos indica? Se puede entender por varias interpretaciones dependiendo del contexto, como les mencioné. Generalmente se refiere a una persona que brinda apoyo o asistencia a una determinada área o actividad. Y farmacia, bueno, farmacia viene a ser una disciplina, una práctica que se centra en el estudio, la preparación y dispensación de medicamentos y otros productos relacionados con la salud. No solo son medicamentos, son productos farmacéuticos que engloba tanto a dispositivos médicos como a productos sanitarios. Son todos ellos esos productos que vamos a encontrar dentro de una oficina farmacéutica o también llamada farmacia, ¿no? Es por eso que farmacia también es considerada como un centro sanitario abierto al público donde el farmacéutico ejerce su profesión. Pero no solo el farmacéutico, sino también el técnico en farmacia y el auxiliar en farmacia. Como ya bien claro hemos definido lo que viene a ser el término auxiliar, va a ser la persona que brinda un apoyo o asistencia en una determinada actividad. En este caso, ¿qué entendemos por auxiliar en farmacia? Va a ser el profesional capacitado que asiste al farmacéutico en la dispensación de medicamentos y en la gestión de la farmacia u oficina farmacéutica. A ver, ¿qué más? A ver, vamos a continuar. ¿Qué más debemos conocer respecto a este tema? Bueno, tenemos que conocer respecto a este tema sobre medicamentos. Primeramente, ¿qué entendemos por medicamentos? Bueno, los medicamentos son sustancias o combinaciones de sustancias utilizadas para prevenir, tratar, aliviar síntomas o condiciones médicas, ¿no? O en este caso, enfermedades. Estos medicamentos pueden tener efectos terapéuticos, eh, como la reducción de síntomas, la cura de enfermedades, o la prevención de complicaciones, ¿ya? De esta forma, estos medicamentos o estas sustancias son en sí son sustancias químicas,
Son sustancias químicas y de acuerdo a su origen, va a ser de origen natural o de origen sintético. Más adelante lo vamos a apreciar, esa clasificación. En la, bueno, comenzando con la clasificación, vamos a tener por uso terapéutico. Por uso terapéutico vamos a tener antibióticos. Estos son utilizados para tratar infecciones bacterianas. Cuando hablamos normalmente, si nosotros acudimos a un establecimiento farmacéutico, normalmente muchos acuden y vamos con mm, con un resfrío, acudimos a un establecimiento farmacéutico y en algunas ocasiones, cuando el personal no está capacitado, ¿qué refiere? Le voy a dar a este paciente amoxicilina o le vamos a aplicar su suave broncol, que vendría a ser en este caso la penicilina o ampicilina. En este caso, en un resfrío común, no corresponde aplicar antibióticos. No corresponde, porque bien claro dice, son utilizados para tratar infecciones bacterianas. ¿Cómo identificamos una infección bacteriana? Tenemos que evaluar muy bien los síntomas. Tenemos que evaluar muy bien los síntomas, ¿ya? Normalmente, normalmente una infección bacteriana lleva consigo fiebre. Fiebre lleva consigo toda infección bacteriana. Es por ello que es una de uno de los síntomas, uno de los síntomas que nos va a servir para identificar esta enfermedad. ¿Ya? Siguiente, a ver. Vamos a tener a los antivirales. Los antivirales nos va a servir para tratar infecciones virales, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, el oseltamivir para la gripe o antivirales para el VIH, ¿no? Normalmente, la infección por el VIH es una infección por un virus, y es por ello que se debe, el tratamiento es con retrovirales, con medicamentos antivirales. ¿Para qué? Para contrarrestar la carga viral en el ser humano, ¿no? En la persona contagiada de esta enfermedad. Después tenemos los antipiréticos. Reducen la fiebre, ¿como cuáles? Paracetamol o ibuprofeno, ¿ya? También tenemos los analgésicos. Estos analgésicos alivian el dolor, ¿como cuál? Como la morfina o el acetaminofén, ¿ya? Pero no he escuchado este acetaminofén, se preguntarán. Este acetaminofén viene a ser prácticamente la sustancia madre del paracetamol. En sí es el principio activo del paracetamol. Si nosotros queremos hablar por sustancia química, digamos, este, si nosotros queremos hablar por sustancia química, vamos a denominarlo de esa manera. Acetaminofén, ¿ya? Esto viene a ser el paracetamol. Ahora, cuando hablamos de antihipertensivos, se refieren para controlar a la presión arterial. Ahí tenemos al enalapril, losartán, captopril, entre otros. Vamos a tener también antidiabéticos que mejoran los niveles de glucosa en sangre. Ustedes ya sabrán que la diabetes es una enfermedad
por un problema relacionado con la glucosa, en sí con el metabolismo de glucosa, ¿ya? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? Normalmente nuestro páncreas produce insulina. Esta insulina sirve como transporte de glucosa en nuestra sangre. Nosotros normalmente ingerimos alimentos, en este caso carbohidratos, como harinas, panes, papa, arroz. Consumimos esos alimentos y estos se van a convertir en carbohidratos y por ende en glucosa. Esta glucosa, ya siendo metabolizada, va llegando hacia nuestra sangre. En nuestra sangre la espera la insulina que fue producida por el páncreas. Esta insulina va a servir como transporte, como un medio de transporte para que pueda trasladar a la glucosa hacia nuestras células. ¿Por qué lo traslada hacia nuestras células? Porque es una fuente de energía y como saben, nosotros como personas necesitamos fuentes de energía, necesitamos energía para hacer nuestras actividades, para estudiar, para trabajar, para hacer muchas actividades necesitamos energía. ¿Y de dónde proviene esa energía? Proviene de la fuente de los carbohidratos, en su gran mayoría de carbohidratos, ¿ya? Ahora, ¿en qué casos, cómo se da esta diabetes? Se va a dar por la deficiencia en sí de insulina y de glucosa. ¿Por qué de insulina? Cuando es diabetes mellitus 1, la insulina el páncreas no produce la misma cantidad de insulina necesaria para trasladar la glucosa que estamos obteniendo de nuestra alimentación. Es así que va a haber más cantidad de glucosa que de insulina. Y es ahí que vamos a adquirir lo que viene a ser la diabetes. ¿Y cuál va a ser su tratamiento en este caso? Insulina sintética que va a ser administrada ¿para qué? Para igualar los niveles de glucosa en sangre. ¿Cuál es la otra deficiencia? Viene a ser la cantidad de glucosa ingerida, ingerida. Es por ello que nosotros, de acuerdo a nuestra alimentación, vamos a, eh, vamos a adquirir diabetes. ¿Por qué? Porque nosotros a más cantidad, a más ingesta de carbohidratos, va a haber mayor cantidad de glucosa en sangre. Y en algunos casos nuestra insulina no va a ser la suficiente como para que pueda transportar toda esa glucosa. Es por ello que vas adquiriendo diabetes tipo 2. ¿Y cuál vendría a ser el tratamiento para ese tipo de diabetes? La metformina. A ver, siguiente, vamos a ver, la siguiente clasificación viene a ser por su composición química. De acuerdo a la composición química, vamos a tener químicos puros, biológicos y fitoterapéuticos. ¿Ya? En este caso, los químicos puros, en este caso, los químicos puros son medicamentos con una estructura química específica. Es como ahí nos menciona, como por ejemplo la aspirina. Los biológicos. Los biológicos son derivados de organismos vivos. En este caso tenemos las vacunas, ¿no? Las vacunas que prácticamente nos administran en, en varias etapas de nuestra vida, ¿no? Siguiente vamos a tener los fitoterapéuticos. En este caso son extracciones de plantas utilizadas en medicina tradicional.
Como vamos a ver, hay muchos, acá por ejemplo, un ejemplo es la Ginkgo biloba, ¿no? Que son suplementos o son, extracciones de plantas que nos van a ayudar como suplemento nutricional, ¿no? Ahora, la siguiente clasificación vendría a ser por su mecanismo de acción. De acuerdo al mecanismo de acción, en este caso de los medicamentos, vamos a tener agonistas, antagonistas e inhibidores. En este caso, los agonistas estimulan receptores específicos en el cuerpo, como por ejemplo el salbutamol para el asma. ¿De qué manera? Nos preguntamos. Esta actúa estimulando los receptores beta en los bronquios, lo que provoca broncodilatación y facilita la respiración. ¿Ya? ¿Ves? En este caso, normalmente, si nosotros no ingerimos el salbutamol o no nos tratamos con salbutamol, ¿qué es lo que va a suceder? Pues nuestros bronquios van a estar prácticamente bien tupidos por el tema de la secreción nasal que se va a tener. Asimismo, va a dificultar la respiración por el mismo hecho de la secreción. Y con el salbutamol, ¿qué se va a producir? Va a estimular, nos dice, los receptores beta, ¿ve? Estimula los receptores y estas, a su vez, van a provocar una broncodilatación. ¿Qué quiere decir? Que los bronquios se van a extender. Va a haber un mayor tránsito de oxigenación, ¿ya? Dentro de nuestros pulmones. Y eso va a ayudar a la respiración. Ahora, en los antagonistas, bloquean receptores. En este caso, los receptores beta 1 adrenérgicos en el corazón, reduciendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En este caso, como un antihipertensivo, como es el metoprolol. Y los inhibidores reducen la actividad de ciertas enzimas. ¿Quiénes? Los AINES. ¿Qué inhiben? Inhiben el COX-2. Los AINES actúan inhibiendo una o ambas formas de enzima COX, lo que reduce la producción de prostaglandinas y por ende alivia los síntomas asociados a la inflamación, el dolor y la fiebre. En este caso, si nos centramos en las prostaglandinas, estas vienen a ser el producto, el producto ¿de quién? De la enzima COX, ¿ya? Para esto tendríamos que entender bien claro qué son enzimas. Si nosotros nos centramos bien en enzimas, vamos a entender que una enzima es un catalizador biológico. ¿Qué quiere decir? Una enzima viene a ser el catalizador que va a acelerar una reacción química dentro de nuestro cuerpo. O sea, son sustancias que van a acelerar nuestras reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo. En este caso, digamos, un ejemplo nada más. Si tenemos, si queremos convertir la glucosa de nuestro cuerpo en energía, va a pasar por enzimas. Va a pasar por varias enzimas hasta el producto final que va a ser ATP, que sería la energía, ¿ya? Y en este caso pasa lo mismo. En este caso, en este caso, el, en este caso, los AINES van a inhibir el COX-2. ¿Qué vendría a ser el COX? Vendría a ser las enzimas. ¿Ya? Prácticamente van a bloquear esa enzima y ya no van a producir prostaglandinas. Esas prostaglandinas
se encargan de la inflamación y el dolor y la fiebre. En este caso, si nosotros tenemos inflamación de garganta, dolor de cabeza o fiebre, si nosotros tomamos los AINES, este enzima COX que se encarga de la producción de esta inflamación va a reducir. Es por ello, con los AINES o con los antiinflamatorios, vamos a evitar o vamos a disminuir la inflamación. Ahora, vamos a diferenciar bien qué entendemos por medicamento de marca y medicamento genérico. Vendría a ser prácticamente otra forma de clasificación, porque en sí es la clasificación vendría a ser, tenemos medicamento genérico y medicamento de marca. El medicamento de marca va a tener un nombre comercial. En este caso, digamos, si es paracetamol, podría tener Doloral, digamos. Doloral podría tener. ¿Cuál vendría a ser el principio activo? En este caso, el principio activo vendría a ser el paracetamol. Y por ende va a tener un laboratorio quien lo ha producido. ¿Ya? Cosa diferente que es el medicamento genérico. El medicamento genérico es el principio activo, ¿ya? Es el principio activo nada más prácticamente que figura en la etiqueta de este medicamento. Asimismo nos menciona que es una solución oral de especialidad farmacéutica genérica, ¿ya? O sea que es un producto farmacéutico o un medicamento genérico. Y ya, a ver, continuamos. Y nos preguntamos, muchas veces nos preguntamos, muchos, la gran mayoría se preguntan, ¿y tú? ¿De quién eres? Nos mencionan. ¿O qué consumes? En este caso, la respuesta vendría a ser un tanto, un tanto muy cuestionada, ¿no? Porque muchos nos preguntamos y vamos a tener por cada lado su beneficio. Por cada lado vamos a tener su beneficio y en este caso, el medicamento genérico va a tener la misma eficacia, seguridad y calidad que un medicamento de marca. ¿Por qué? Porque va a tener la misma eficacia, calidad y seguridad. Porque ambos son producidos por un laboratorio o por una industria farmacéutica. La única diferencia va a ser en el precio, en los excipientes, en la apariencia y en el laboratorio. Normalmente, en este caso, tu Doloral, por ejemplo, que comparábamos con el paracetamol hace poco, el paracetamol en gotas, en este caso es un medicamento en gotas de 100 miligramos por mililitro, ¿ya? Normalmente como genérico te va a costar 2 soles, pero como medicamento de marca te va a costar 5 soles. ¿Por qué? Nos preguntamos, pero ¿por qué si tiene el mismo efecto? Tienen la misma seguridad, tienen la misma calidad. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia, no? Bueno, la diferencia va a estar en los excipientes que usa, en la apariencia que va a tener ese producto, ¿ya? Y el laboratorio prácticamente que lo va a representar. En este caso, excipientes. ¿Por qué son necesarios los excipientes? Porque le van a dar el, el color, el sabor, el olor a un producto. Es por ello, esa es la mayor diferencia que va a tener un producto farmacéutico. En este caso, un medicamento con otro, ¿ya? El genérico no va a invertir tanto en excipientes. ¿Por qué? Porque al genérico le interesa más tener el principio activo. Tener el principio activo y su única finalidad del genérico es el tratamiento de determinada patología, ¿no? Pero de la marca no lo es su único objetivo el tratamiento, sino obtener
utilidad, obtener ingresos, obtener ganancias. Esa es la gran diferencia. Apariencia. Si nosotros nos enfocamos en la cajita, en el frasquito del producto, quizás uno te viene con cucharita, en este caso el genérico te va a venir con su cucharita, pero el de marca te va a venir con un vaso dosificador. O en algunas ampollas, digamos, en algunas ampollas te viene la ampolla. El genérico te va a venir en una ampollita, pero el de marca, que te va a costar quizás el doble o el triple, te va a venir con una jeringa prellenada, ya listo para que tú apliques, sin necesidad de adquirir una jeringa de por medio. ¿Ya? Mira, ve, ahí tenemos varios ejemplos y varias diferencias también entre uno de marca y otro genérico, ¿no? Pero como les vuelvo a mencionar, la eficacia, seguridad y calidad viene a ser el mismo. Eh, Les mencionaba los excipientes. Bueno, en algunos casos, si queremos, para los que tienen pequeños, bebés, hijitos, normalmente lo que no toleran son los medicamentos. Lo que más se resisten es a recibir un tratamiento con medicamentos. ¿Por qué? Porque no les gusta, no les agrada el sabor. Y en algunos casos, eh, llegan a producir quizás un temor hacia el medicamento, ¿no? Por el mismo hecho de que no les agrada, sea el sabor, sea el olor, hasta sea el color del medicamento. Es por ello normalmente para niños lo que traen es color rosadito o color muy atractivo para el niño, ¿no? El sabor, ni qué decir, el sabor a fresa, sabor a frambuesa, sabores dulces, agradables para los pequeños, ¿ya? Igual forma son las cápsulas también, las cápsulas, las tabletas. Si nosotros nos enfocamos en un medicamento genérico, nosotros, ni bien ingerimos el medicamento genérico, digamos que sea una tableta, prácticamente a los pocos segundos de ingesta ya están prácticamente deshaciéndose en tu boca. Cosa diferente que va a pasar con un medicamento de marca, porque va a tener una recubierta adicional para que le dé un toque o una apariencia diferente. Es ahí que ellos invierten más en producción. Esa es la diferencia. Ellos invierten un poco más en producción para que también cobren un poco más al momento de la distribución. A ver, siguiente, a ver. Ya una vez que hemos entendido prácticamente eh, qué vienen a ser los medicamentos, su clasificación y todo ello, tenemos que entender ahora el establecimiento farmacéutico. ¿Qué establecimientos farmacéuticos existen? ¿Dónde el auxiliar de farmacia puede desempeñarse y cuáles vienen a ser sus funciones? Ahorita lo vamos a detallar cada uno de ellos. Primeramente tenemos que tener claro que todo establecimiento farmacéutico, todo sistema de salud, en este caso se va a regir por la ley 29459, la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, seguido del Decreto Supremo 014-2011. Es el reglamento de establecimientos farmacéuticos, en el cual nos va a indicar cómo debe ser nuestro establecimiento farmacéutico, cómo debe estar distribuido y qué requisitos regulatorios o normativos debe cumplir todo establecimiento farmacéutico. Muchos vivimos tal vez en la ignorancia en algún momento cuando, cuando creíamos o pensábamos que ya voy a invertir en mi establecimiento farmacéutico. No, yo quiero emprender y voy a abrir mi botica, voy a abrir mi farmacia. Pero ¿qué sucede? No es solo abrir.
sino es dar cumplimiento a todos estos reglamentos, normativas que se van modificando casi mensualmente. Van saliendo una nueva ley que modifica otra, que aumenta otro decreto, otra resolución, otra ley, y así sucesivamente. Son reglamentos que debemos cumplir. Actualmente, les hago un ejemplo nada más. Actualmente, por ejemplo, en los establecimientos farmacéuticos, entró en vigencia la ley de medicamentos genéricos. ¿Y qué nos menciona este reglamento? ¿Qué nos menciona? Que debemos tener disponibilidad de medicamentos genéricos en todos los establecimientos farmacéuticos. ¿Para qué? Para que sea más accesible a quienes, a la población. ¿Ya? Esta ley salió prácticamente en pandemia y ahora ya fue modificada y reestructurada, que es en algunos casos sí es de mucha utilidad, pero en algunos también es muy autoritaria y muy sin limitaciones, ¿no? Que no, que no tiene consideración quizás con el pequeño empresario, con el microempresario, ¿no? Porque todo establecimiento farmacéutico no se va a comparar ¿con quién? No se va a comparar con una cadena de boticas, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Qué otro reglamento se va a regir? Viene a ser el Decreto Supremo 016/2011, que es el reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de los productos farmacéuticos. Ahora, ¿qué establecimientos farmacéuticos existen en el país? Los establecimientos farmacéuticos que existen en el país vienen a ser cinco. Tenemos primero, están ordenadas de acuerdo a la complejidad, ¿ya? Primero tenemos el laboratorio farmacéutico. Esta va a ser regulada y reglamentada por el Decreto Supremo 021/2018, que viene a ser el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, seguido de un almacén especializado. Este va a ser reglamentado y regulado por la Resolución Ministerial 132/2015, así como la Resolución Ministerial 833/2015 también. ¿Qué viene a ser estos? Viene a ser las buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de distribución y transporte. Prácticamente son los manuales que se deben cumplir dentro de ese establecimiento. Y las droguerías también se rigen por los mismos manuales. Y la oficina farmacéutica, que vienen a ser las boticas y farmacias, estas son diferentes. Estas van a ser reguladas y reglamentadas por el Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica, que está aprobada con la Resolución Ministerial 554/2022. ¿Aún no entra en vigencia? Sí, no entra en vigencia, pero está ya en implementación. ¿Ya? Está en implementación. En noviembre ya estará ingresando en vigencia este reglamento, por lo cual los inspectores de las diferentes direzas o DIRIS, en este caso DIGEMIT, van a salir a inspeccionar los diferentes establecimientos farmacéuticos. Y por último, vamos a tener la farmacia de los establecimientos de salud. En este caso son farmacias de hospitales y clínicas, ¿no? Son todas las farmacias de establecimientos. ¿Y de acuerdo a qué reglamento se van a normar o regir? Vienen a ser igual, con la resolución 554/2022. Ahora, les hablaba. Les hablaba de los inspectores. Los inspectores van a salir de la IGEMIT a realizar inspecciones. Ahora, ¿qué tipos de inspecciones van a desarrollar? Hay tres tipos de inspecciones.
hay tres tipos de inspecciones que van a desarrollar. Viene a ser la inspección de autorización sanitaria de funcionamiento. Segundo, viene a ser la inspección de certificación de buenas prácticas. Y tercero, la certificación o la inspección reglamentaria de, de las buenas prácticas de oficinas farmacéuticas o de buenas prácticas de almacenamiento o de distribución. Ya. Ahora tenemos una incógnita siempre, ¿no? Nos vamos a centrar ahorita en oficina farmacéutica, ¿ya? Que es la de mayor trascendencia en lo que viene a ser para un auxiliar en farmacia, ¿ya? Para un profesional que va a brindar asistencia al químico farmacéutico. En este caso, ¿cuál es la gran diferencia entre botica y farmacia? Bueno, de acuerdo al reglamento de establecimientos farmacéuticos, ¿qué nos menciona? Que se denomine farmacia debe ser de propiedad de un profesional químico farmacéutico, ¿ya? Esto quiere decir que farmacia es de propiedad de un químico farmacéutico. En este caso, el dueño es un químico farmacéutico. Y la botica no necesariamente es de un químico farmacéutico, puede ser de una persona natural, sin ningún estudio, digamos, pero que ha invertido su dinero en emprender en un establecimiento farmacéutico, ¿no? En este caso, en una botica. Ahora, ¿qué más nos menciona? Que el químico farmacéutico sí puede ser propietario de una o más farmacias, ¿ve? Bajo la misma denominación. Claro, no hay norma que prohíba al químico farmacéutico, en este caso, tener gran cantidad de farmacias. Ahí mismo nos menciona el reglamento. Pero, eso sí, tienes que contratar tu químico farmacéutico para su dirección técnica en cada establecimiento farmacéutico. ¿Ya? No puede aperturar porque hay libre demanda, hay libertad para inversión, ¿ya? No hay, nadie nos prohíbe que podamos seguir invirtiendo en un establecimiento farmacéutico. Ahora, ¿qué tipos de farmacias vamos a encontrar? Va a haber gran variedad de farmacias, pero las más relevantes vienen a ser las farmacias especializadas, ¿eh? Las farmacias especializadas, en este caso. Por ejemplo, tenemos la farmacia magistral de preparados, ¿no? O las farmacias, la Homeo Perú, digamos. ¿Ven? Son boticas Homeo Perú. ¿De qué? Son productos naturales, ¿ven? Son medicamentos naturales que son expendidos hacia el público objetivo. ¿Qué otro establecimiento, qué otra farmacia de establecimiento vamos a tener? Bueno. Tenemos farmacia de establecimientos de salud, que estas pertenecen a un establecimiento de salud, sea público o privado. En este caso, como les mencionaba, de las clínicas u hospitales, ¿no? Ahora, las funciones en una farmacia. ¿Qué funciones se va a cumplir dentro de una farmacia? Ya, dentro de una farmacia se va a cumplir las siguientes funciones, ¿ya? Dentro de una farmacia se va a cumplir las siguientes funciones. ¿Qué vendría a ser? Primero, vendría a ser la asistencia en la dispensación. ¿Ya? El personal auxiliar en farmacia va a asistir en la dispensación. ¿A quién va a asistir? Al químico farmacéutico, porque la dispensación es un acto profesional exclusivo del químico farmacéutico. Por lo cual, el auxiliar en farmacia va a tener la capacidad de asistir a este profesional, ¿ya? ¿Qué más?
El expendio, el auxiliar en farmacia puede expender, sí. Asistencia en la elaboración. ¿De qué? Va a haber preparados magistrales que se realizar en una farmacia, en una oficina farmacéutica. Y el auxiliar en farmacia capacitado va a tener la destreza, la capacidad de asistir en la preparación y elaboración de algún preparado magistral o producto farmacéutico. Eh, Después, efectuar controles analíticos. Hay un montón de controles analíticos que se tienen que desarrollar dentro de una oficina farmacéutica, como son control de temperatura, humedad, limpieza, entre otras. Asimismo, fomentar hábitos de vida saludable, controlar las existencias. En esto nos referimos a los famosos inventarios, facturación de recetas, cobro y control de caja. ¿Por qué los menciono juntos? Porque la facturación en este caso viene a ser la digitación de la receta y después, posterior a la digitación, viene a hacer efectuarse la compra, la transacción. Y esta transacción se va a generar mediante la entrega del producto y el cobro del dinero o del valor del producto, ¿no? En este caso, muchas veces en un establecimiento farmacéutico, el personal que labora en una farmacia, en un establecimiento farmacéutico, es el personal que se va a encargar también de caja, de cobrar el producto, ¿ya? Es por ello que son parte de las funciones del auxiliar en farmacia. Ya, aquí hablamos de la dispensación. ¿Qué nos menciona la dispensación? Que es el acto profesional del farmacéutico de proporcionar uno o más medicamentos a un paciente generalmente como respuesta a la presentación de una receta prescrita por un profesional autorizado. ¿Qué más nos indica? Ya. Promover en todo momento el uso racional del medicamento, ¿ya? Promover que se haga un buen uso de este producto farmacéutico. Muchas veces la población llegamos a la automedicación, lo cual no es lo correcto. La automedicación va a traer consigo problemas a la salud, problemas relacionados a la salud. A ver, les hago un ejemplo, un caso, a ver, un caso de automedicación que genera un problema. Un caso simple. Muchos acudimos con dolores de estómago, acudimos a los establecimientos farmacéuticos. ¿Y qué sucede? Nos compramos analgésicos, analgésicos para el dolor de estómago, para lo cual el dolor se puede presentar constantemente, continuamente, quizás al día siguiente, a los 2 días nuevamente. Si el dolor persiste, ya no es un problema gástrico, ya es un problema de órgano. Al tener un problema de órgano no tratado y no diagnosticado a tiempo, te puede generar un problema severo. Y ahí vendría a ser la apendicitis o los cálculos a la vesícula, entre otros. Para lo cual, l- estas, estas patologías no tratadas a tiempo o no diagnosticadas a tiempo pueden conllevar a originar una peritonitis, ¿ya? Y prácticamente hay, hay un alto porcentaje de pacientes que han fallecido por peritonitis. Es un cuadro prácticamente muy difícil de revertir. ¿En qué consiste el proceso de dispensación? Primero, en la recepción y validación de la prescripción. Segundo, en el análisis e interpretación de la prescripción. Tercero, en la preparación y la selección de los productos para su entrega. Cuarto, en los registros. Y quinto, en la entrega de los productos e información por el dispensador. En este caso, ¿quién va a ser el dispensador?
El dispensador es el profesional químico farmacéutico. Pero, ¿qué? Pero, ¿y el auxiliar en farmacia? El auxiliar en farmacia va a apoyar en todo este proceso. Puede apoyar en los registros, puede apoyar en la preparación y la selección del producto, puede apoyar en el análisis e interpretación de la receta, así como en la validación de la prescripción. Pero quien realice el último acto de entrega de productos e información, porque esto se tiene un medicamento, no es entregar por entregar. Cuando tú expendes o dispensas un producto farmacéutico, tienes que informar al paciente cómo va a ser su administración, cada cuánto, cada cuántas horas debe ingerir el medicamento, cómo debe ingerirlo, entre otras cosas que se tiene que informar al cliente, ¿ya? A ver, primeramente, para realizar una dispensación, vamos a tener la receta médica. Ahora, la receta médica está dividida en tres tipos. Tenemos la receta médica simple, que es la no retenida, la receta médica simple retenida y la receta médica especial. La receta médica simple en este caso, lo más, va a cualquier medicamento en este tipo de receta. Puede ir a antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, entre otros. No hay ningún inconveniente. Va todo tipo de medicamento. En la receta médica simple retenida, va lo mismo, excepto una clase de medicamentos más que vendrían a ser psicotrópicos, los medicamentos psicotrópicos. Estos medicamentos psicotrópicos son prescritos en este tipo de recetas, los cuales son retenidos al momento de la compra del producto farmacéutico o al momento de la dispensación. Siguiente vamos a tener la receta médica especial. En esta receta médica especial va a estar prescrito medicamentos estupefacientes y psicotrópicos de una clasificación más compleja. Ahora, los requisitos de las recetas que debemos tener en cuenta viene a ser, primero, datos del profesional prescriptor, datos del paciente completos, nombre del producto farmacéutico en denominación común internacional. En este caso, ¿qué quiere decir? En su principio activo. En este caso, no se debe prescribir como Apronax, Doloral, este, Nasty Flu, entre otros, ¿no? Sino por su principio activo, que vendría a ser Doloral, digamos, o paracetamol, entre otros, ¿no? ¿Ya? De esa forma se tiene que prescribir. La concentración también se tiene que indicar. La forma farmacéutica, de igual forma, si tenemos paracetamol y no indicamos ni concentración ni forma farmacéutica, ¿cómo vamos a identificar el producto? No vamos a poder identificarlo. Es por ello que tenemos que verificar bien la receta médica al momento de la dispensación, ¿ya? Unidades y duración del tratamiento, así como vía de administración, indicaciones e información al químico farmacéutico, lugar y fecha de expedición y expiración de la receta, ¿ya? Así como el diagnóstico y su clasificación internacional de enfermedades. ¿Qué viene a ser esto? Viene a ser un código de la enfermedad, un código de la enfermedad. Eso también debe ser incluido en la receta médica. Ahí tenemos ejemplos de recetas médicas en donde se están siendo consideradas toda esa información. Tenemos el nombre del paciente, nombre del establecimiento, número de DNI, historia clínica, edad, diagnóstico, CIE-10, el tratamiento farmacológico con su concentración, forma farmacéutica y cantidad, y así como la indicación de cómo se va
administrar esos medicamentos, todo está en una receta médica, ¿ve? Ahora, vamos a tener una receta de psicotrópicos de la lista 4B. En este caso son medicamentos como el diazepam, como el clonazepam, alprazolam, que son medicamentos controlados. Es por ello que tenemos que retener la receta. ¿Por qué? Porque las autoridades sanitarias nos indican y nos obligan a todo establecimiento farmacéutico en reportar las salidas de estos psicotrópicos, ¿ya? Y esto viene a ser una receta para estupefacientes, ¿ya? Para estupefacientes. Es una receta especial, ¿no? En donde la primera parte va a estar dirigida al paciente. La siguiente parte está dirigida hacia el medicamento y la tercera parte está dirigida al profesional prescriptor. Cuando volteamos la receta médica, es una receta especial para estupefacientes y psicotrópicos, como pueden ver en el rótulo que tiene la receta o en el encabezado que va a tener la receta médica, en este caso la receta especial. ¿Eh? Y atrás va a ir la firma y sello, primeramente del paciente, quien está recogiendo el tratamiento o el medicamento. Y segundo, la del químico farmacéutico. Y ahí nos indica también la cantidad con la que ha sido dispensada, la cantidad con la que ha sido dispensada ese producto farmacéutico, ¿ya? Ese medicamento. Y además se tiene que considerar la fecha de dispensación. Este tipo de receta viene por triplicado. Uno es para el médico prescriptor, otro es para el paciente y por último uno se queda en el establecimiento farmacéutico. ¿Ya? Ahora vamos a ver el expendio, ¿ya? El expendio es diferente a la dispensación. La dispensación no genera una transacción, no genera un intercambio de dinero o de recursos, ¿no? En este caso, el expendio viene a ser las actividades relacionadas con la venta y distribución de medicamentos y otros productos relacionados con la salud, ¿no? Ya vimos la venta de productos farmacéuticos y productos sanitarios o dispositivos médicos, ¿ya? Directamente al usuario final sin el acto de dispensación. ¿Cuál es el procedimiento para el expendio? Primeramente, recepción del paciente. ¿Cómo deberíamos recepcionarle al paciente? Con una sonrisa, con un, con un buen saludo. Debería ser el saludo, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, caballero, dama, señor, señora, señorita, buenos días, buenas tardes. Bienvenido a tu establecimiento farmacéutico tal. Excelente, algo diferente, ¿no? Algo llamativo. Comparado con otros establecimientos, cuando tú vas a otros establecimientos, sí que quieres, te preguntan todavía. Y eso deberíamos evitarlo. ¿Por qué? Porque estamos espantando a los clientes. Y la idea no es esa, la idea es generar más clientes. ¿Cuál es lo segundo? Atención respetuosa y cordial. Es lo que les menciono. Dar solución al problema del paciente o del cliente. En este caso, el cliente, si acude a un establecimiento farmacéutico, es porque tiene una necesidad. Y el establecimiento o el personal que le atiende tiene que solucionarle esa necesidad, satisfacer esa necesidad. ¿Ya? Siguiente viene a ser el expendio de productos farmacéuticos OTC. ¿Ya? ¿Qué nos dice el expendio de medicamentos OTC? Son medicamentos de venta libre, o sea que no requieren receta médica.
En este caso, ¿qué quiere decir? Que sin receta médica, o sea, solo se venden los productos de venta libre. No, se venden todos los productos, todos los medicamentos, pero si no es de venta libre, se tiene que vender bajo una receta médica. Ahora, la entrega de medicamentos al paciente, la entrega de medicamentos al paciente viene a ser de cómo debería ser este proceso. Bueno, ya cuando una vez seleccionado el producto, prácticamente ya nos consultó qué deberíamos dar, o bueno, asignar el tratamiento en este caso. Vamos a comenzar primero. Ya, debe entregarse al paciente o a su representante con instrucciones claras, añadiendo la información que se estime conveniente. En este caso, digamos, si va a tomar va a tomar su vitamina, digamos, su vitamina C va a tomarlo, por favor, su vitamina C lo va a ingerir con un jugo de naranja o con un jugo de limón, con un jugo de zumo de limón de naranja. Lo va a tomar, ¿para qué? Para que lo pueda fijar más, para que pueda distribuirse mejor, o el calcio, digamos, si tomamos un medicamento de calcio, con igual forma, con algún cítrico, con algún producto que va a contener vitamina C, se puede tomar. ¿Para qué? Para que ayude a fijar el calcio en los huesos. Prácticamente es una molécula de transporte que va a ayudar al calcio a distribuirlos hacia el sistema óseo. Cuando se expenden o expenden de forma fragmentada los productos, esto es muy importante, muy importante. Cuando tenemos un blister, está el blister prácticamente nuevo, con toda la fecha de vencimiento, con el número de lote, el registro sanitario. Nosotros como personal del establecimiento farmacéutico lo que debemos hacer es recortar el medicamento. Si nos piden, digamos, dos, tres, recortamos esas 3 unidades, pero sin tocar la fecha de vencimiento, sin tocar el lote. Muchas veces cometemos ese error. Nos piden dos y terminamos cortando donde está la fecha de vencimiento y le entregamos al paciente. Y nosotros nos quedamos con el que no tiene la fecha de vencimiento ni el número de lote. ¿Y qué va a suceder más adelante? Más adelante nos va a llegar la inspección y va a encontrar ese medicamento, ¿no? Mira este medicamento sin lote, sin fecha de vencimiento. Son medicamentos de dudosa procedencia. Pueden estar falsificados, vencidos, entre otros, adulterados. ¿Y qué procede? Multa, sanciones. Por el simple hecho de no haber recortado bien las tabletas. ¿Ve? Es por ello que les menciono cuán importante es saber recortar un medicamento. En este caso, unas tabletas o un blister, ¿no? O sea, de tabletas, cápsulas, entre otros. Los registros, bueno, en este caso, los registros vienen a ser, es fundamental para asegurar la precisión y el cumplimiento de regulaciones y eficiencia operativa. ¿Ya? Asegura que la farmacia cumpla con las regulaciones y normativas, evitando sanciones. Claro, como les mencioné hacia algunas diapositivas, en este caso, el establecimiento farmacéutico no solo es abrir por abrir, sino que tiene que cumplir una serie de reglamentos, una serie de normativas que va a cumplir dentro del establecimiento farmacéutico. Ahora, en los tipos de registros vamos a tener registros de dispensación, de inventario, financieros,
registro de control de calidad, eh, a ver, registro de control de calidad, registro de personal, registro de cumplimiento regulatorio y registro de atención al cliente. Em, en este tipo de registros es muy importante el cumplimiento de cada uno de ellos, tanto de dispensación, de inventario. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a darle funcionalidad a nuestro establecimiento farmacéutico. ¿Por qué? El inventario nos va a dar qué productos tienen mayor alta rotación dentro de nuestro establecimiento. Saber qué productos podemos adquirir, qué productos no, qué productos están estancados o qué productos se nos va a vencer y darle mayor énfasis o publicidad, promociones, ofertas hacia ese producto farmacéutico. Registro de cumplimiento regulatorio, registro de atención al cliente. También el registro de atención al cliente, ¿por qué? Porque vamos a saber quiénes son nuestros clientes más fidelizados y quizás trabajar con ellos y aumentar más nuestros ingresos. Eso debemos enfocarnos. Facturación y cobro. ¿Por qué lo considero juntos? Como ya les he mencionado, porque es una actividad que lo van a desarrollar dentro quizás de la oficina farmacéutica. ¿Y cuál sería el proceso de esta facturación? Primero vendría a ser la receta. Una vez que obtengamos la receta, verificamos bien la prescripción. Siguiente, una vez que verificado, alistamos y procedemos con la dispensación. En esta se va a proceder con el reconocimiento del producto prescrito y la entrega del mismo al paciente. Luego pasamos a entregarle la receta y comenzamos la facturación. Lo facturamos los medicamentos que han sido expendidos y esta facturación se realiza de cada receta dispensada, ¿no? Y es así. Ahora, actualmente, pues, con todas las formas de pago que existen, el personal, todo el personal que labora en un establecimiento farmacéutico tiene que desarrollar diferentes destrezas, habilidades, aprender quizás a manejar lo que es el YAPE, o las transferencias, o los pagos por tarjetas o por POS, los famosos POS, como viene a ser el EasyPay, el más común, ¿no? El más reconocido quizás, que son los pagos con tarjeta de crédito, ¿no? O tarjeta de crédito, débito, ¿no? Que puedan contar cada cliente. Eh, también nos menciona que se debe fomentar hábitos de vida saludable. Claro, si un paciente viene con un problema, les he mencionado. Un cliente viene con un problema y se tiene que dar solución a ese problema. ¿Y cómo se da solución? Se da solución desde que ingresa, con un buen trato, con un buen gesto, con una amabilidad, cordialidad y con una buena información respecto a su tratamiento y qué mejor complementarlo con buenos hábitos saludables. Es una parte importante la labor en la farmacia, ya que el farmacéutico y el personal de la farmacia, en este caso el auxiliar en farmacia, pueden desempeñar un papel clave en educar a la comunidad y a los pacientes sobre prácticas que contribuyan a una vida saludable. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Va a mejorar la salud pública, va a fidelizar al paciente, ¿eh? Y va a dar cumplimiento a las normativas, claro. ¿Cómo fomentar estos hábitos de vida saludable? Bueno, hay varias formas de fomentar estos hábitos. Eh, bueno, ya prácticamente estamos viendo la última parte de fomentar estos hábitos de vida saludable. Es con educación sobre nutrición. ¿Cómo debería ser nuestra alimentación? ¿Ya? ¿Cómo debería ser nuestra alimentación? ¿Qué alimentos deberíamos consumir?
Hace poco les hablaba de la glucosa, cómo adquieren la diabetes los pacientes, y es ahí donde influye bastante una educación o promover bastante hábitos alimenticios respecto, enfocados en nutrición, ¿no? Otro, promoción de actividad física. Uy, hoy en día con todos estos establecimientos que han salido de comida rápida, y que las personas prácticamente vivamos trabajando constantemente, viviendo el día a día prácticamente y no tenemos ni el tiempo para quizás realizar nuestros alimentos saludables, prácticamente es ahí donde estamos adquiriendo quizás un colesterol negativo, el colesterol malo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo lo vamos a mejorar en nuestra condición? eh, pues lo vamos a realizar mediante actividad física. Hay que realizar actividad física y dejar la vida sedentaria, ¿no? Sé que muchos quizás trabajamos sentados o no tenemos tanta actividad física, pero es bueno realizar actividad física. Segundo viene a ser tercero, perdón, la prevención de enfermedades. ¿Cómo vamos a prevenir las enfermedades? Mediante controles periódicos. Quizás nuestro control semestral, trimestral de perfil hepático o de hemograma para ver cómo está nuestra hemoglobina, cómo está nuestro colesterol, cómo está nuestra glucosa en sangre, que son las enfermedades quizás más comunes hoy en día. Salud mental, cuán importante es nuestra salud mental. La gente hoy en día, bueno, muchos vivimos estresados en el día a día con los problemas, con las circunstancias diferentes que nos pueden, este, que podamos, vivir, ¿no? Y es tan importante nuestra salud mental, es por ello que hay profesionales que nos ayudan en ello. No necesariamente una persona con problemas mentales va a acudir en esos profesionales, sino toda persona. El estrés es un problema, de salud también, ¿ya? Y que puede conllevar a muchos factores o a muchas patologías distintas. Todos tenemos que enfocarnos bien en eso. Cuidado personal, claro, el establecimiento farmacéutico, el cuidado personal te va a asesorar también. ¿Por qué? Porque también vamos a comercializar productos sanitarios. Estos productos sanitarios están enfocados en el cuidado personal. Pueden ser cremas, bloqueadores, serums, shampoos, pastas dentales, entre otros, que van relacionados con el cuidado personal. Hábitos saludables que ya les he mencionado, control y manejo del tratamiento. Esto es muy esencial. Esto es muy esencial. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a controlar el tratamiento correcto de nuestros clientes, de nuestros pacientes. Todo profesional tiene que estar capacitado para este tipo de controles. Si un paciente viene con diabetes y necesita tomar su tratamiento diario, nosotros tenemos que asesorarlo, tenemos que preocuparnos por ellos. Y esto es una actividad prácticamente como un plus que se va a desarrollar dentro de tu establecimiento. Y lo que va a generar es fidelizar a tus clientes. ¿Ya? Y de esta forma estaríamos culminando con el curso de auxiliar en farmacia. Prácticamente estuvimos viendo durante este periodo de tiempo, estuvimos desarrollando las actividades que va a desempeñar el auxiliar en farmacia dentro de un establecimiento farmacéutico. Si tienen alguna duda, estoy ahorita para poder absolver alguna de sus dudas, sus consultas. Cualquier información, el material se está dejando ya, se está dejando acá al centro de capacitación, al centro de capacitación se está dejando mm, para que puedan, compartirlo quizás a ustedes. De igual forma, si desean certificados o si desean en sí, estos certificados son avalados
y les sirve para su desarrollo profesional. Hoy en día con el reglamento que les he mencionado, para los establecimientos farmacéuticos con la resolución ministerial 554, nos están solicitando a todos los profesionales que estén capacitados. ¿En qué? Capacitados en toda esta normativa. Y esta capacitación de auxiliar en farmacia cumple con con este reglamento. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta? Estoy para absolver sus dudas. Bueno, al no tener consultas, ya, al no tener consultas en la plataforma ni en el fanpage del centro de capacitación, bueno, espero que haya sido de su agrado esta capacitación. Como les he mencionado, el material está en el centro de capacitación y puedan solicitar también sus certificados, ¿no? Cualquier consulta, ahí están los números para que puedan comunicarse o solicitar sus certificados. Muy agradecido con cada uno de ustedes. Será hasta una próxima oportunidad.